Las redes sociales en el aula depende del uso que hagas de ellas, depende mucho del profesor y de lo que quiera hacer con ellas. Si tienes claro lo que vas a hacer, ayuda muchísimo. Porque permiten, las redes sociales educativas además, mucho más, porque están diseñadas específicamente para ser utilizadas en el aula. Entonces, impide la posibilidad de que ellos se manden mensajes privados. Todo lo que pasa entre ellos lo conoce el profesor o lo puede conocer, que ya es una... Y si lo sabes aprovechar, yo trabajo habitualmente con una red de aula y una determinada pregunta o algo la vas poniendo en pantalla, ellos van contestando, van comentándose unos a otros y focaliza mucho la atención. Es un canal de comunicación y de interacción muy importante. Ahora, si les dejas una tarea muy libre, tiempo para eso y las redes abiertas, pues eso es como todo. Igual que un libro puede distraer y también puede ayudar, depende del uso que hagas de él. Lo utilizo de modo y... A ver, yo pienso que se podría utilizar cualquier red. Hay profesores que están utilizando Twitter para... Ayer, precisamente hablando con Raúl Diego, decía que utilizaba Twitter para... un alumno tuiteaba lo que iba pasando en clase y luego con esos tweets que sacaban hacían el repaso de lo más importante, era como una especie de resumen. Pero digamos que es más limitado que lo que te permite una red creada para el aula. Una red creada para el aula te permite desde generar una clave para que cada padre pueda conocer lo que está haciendo su hijo, una clave individual, mandarles tareas, recogerlas por allí, crear grupos dentro de clase, cuando tienen que trabajar en grupo. Yo conozco todo lo que está pasando en cada uno de los grupos, pero ellos pueden trabajar independientemente 4 o 5 dentro del aula. Es que es infinidad. Ellos a mí hay profesores que dicen, es que yo no entro en esto porque yo soy más tradicional o entro en el cuaderno. Digo, la diferencia está en que una tarea que les mandes, un ejercicio, si lo hacen público, cuando son más mayores a lo mejor lo hacen ya en el blog, pero si lo hacen público en el responder a unas preguntas del libro, si lo hacen público en la red, lo ven todos y todos se pueden comentar y todos se felicitan, se animan, incluso se copian porque está permitido copiar siempre y cuando se cite al que han copiado para ayudarles a entender lo que es luego el mundo de Internet, para educarles en eso, ¿no? Luego la mitad de la nota se la lleva el que ha copiado y la mitad el otro, pero siempre que reconozcan es válido copiar, ¿no? Y además te permite algo muy importante que es educar en el uso de las redes. Educarles en el lenguaje adecuado, el saber que aquello que pasa allí lo estoy viendo yo, que cuando estén en las redes sociales lo está viendo el mundo, ¿no? Es una especie de... Yo para mí es una herramienta muy, muy útil y desde luego para distraer nada. Focaliza. Están todos... cualquier cosa que pase en clase, cualquier cosa que les diga yo que voy a poner, enseguida te preguntan, ¿lo vas a poner en Edmodo? Porque saben que es inmediato el tenerlo todos ya en el ordenador. Es que, a ver, primero que tiene muy mala prensa. Yo no sé, es muy difícil encontrar noticias en las que hablen bien de las redes sociales. Y entonces, si no lo conoces y encima todo lo que escuchas es negativo, lo mismo que pasa con los padres. La tendencia es a prohibir para evitar el riesgo que te han metido en la cabeza que existe, ¿no? Yo creo que ni siquiera han dado el paso de pensar que eso sea complicado o no complicado, sino que lo entienden como algo peligroso, que permite mucha comunicación, que en un momento determinado los niños pueden saber hacer más cosas que tú y puedes no saber controlar y demás. Cada vez que consigues, esto es como por contagio, ¿no? Cada vez que consigues que un profesor entre el primero en redes, se comunique en redes, lo experimente primero él, se pierde el miedo, porque las redes son como la vida real. Tú vas por la calle y la calle puede ser muy peligrosa o la calle puede ser el sitio más agradable para pasear. Tienes que, desde de pequeñito te enseñaron a esperar a que se ponga en verde, te enseñaron a no irte con un extraño o te enseñaron a sospechar de determinadas zonas, ¿no? En redes pasa lo mismo. Si tú las conoces bien, nadie tiene miedo de salir a la calle, pues nadie tiene miedo realmente de este desconocimiento normalmente. Para mí hay una cosa, un primer paso que sería el que alguien le acompañe en el primer momento. Lo que muchas veces hablamos entre nosotros de un apadrinamiento, un padrino, alguien que te diga, mira, vas a hacer esto, te vas a... Porque incluso yo estuve dada de alta en redes sociales hace mucho tiempo y no sabía qué hacer ahí. No sabía, pues a lo mejor en Facebook con la familia o cosas así. Y de repente, en mi caso fue mi hijo que me dice, no, mira, es que
tú tienes que ir buscando perfiles que te interesen para seguir a la gente que te interesa. Cuando tú hagas algo o conozcas algo, ponlo ahí para que otros lo puedan compartir. El concepto de compartir conocimiento, de todo, de abrir una comunicación sin el miedo ese de esto lo he hecho yo y es mío o lo he descubierto yo, sino todo lo contrario. Descubrir algo supone poderlo contar y potenciar el uso de la red. Entonces, lo primero, que alguien te ayude en los primeros pasos, en el qué hacer, a quién seguir, o qué redes usar o qué redes no utilizar. Que puede ser una formación o puede ser mucho mejor si es alguien que tienes más cerca, un profesor. Yo en el colegio, al equipo TIC un poco lo que intento transmitirle es que más que la formación, ¿vale? El que vayamos acompañando a alguien y vayamos asesorando a alguien, ¿no? Y luego, una vez que es conocer también los tipos de usos que se pueden hacer de ellos en el aula, porque son muy variados y esto es como todo, cada uno elige el que mejor le conviene. Hay gente que tiene grupos completamente seguros con Facebook, o que tiene completamente controlado eso, el que haya un Twitter abierto en clase, porque hace un tipo de trabajo que encaja muy bien ahí. Entonces, conocer los tipos de redes, saber para qué las vas a usar, diseñar, o sea, imaginar qué es lo que vas a hacer con ellas, porque el uso es muy sencillo. Eso, en unas horas sabes hacer todo lo que necesitas hacer. Pero luego está entonces, para eso es muy bueno entrar tú en redes y conocer lo que otros hacen con ellas. Y luego, pues, disfrutar, porque en cuanto lo pones en el aula, es su entorno natural. Abres el mundo incluso abres el mundo, que yo lo he hecho también, a conectar clases nosotros hemos hecho un trabajo cooperativo entre una clase de Miami y nosotros, dentro del mismo entorno de Edmodo. Se crearon grupos mixtos y las tareas las tenían que resolver 2 alumnos de allá con 2 alumnos de acá juntos, y es una experiencia que es imposible en una aula normal si no es con las redes. No es lo mismo el decir, tú mandas una tarea para casa, ¿no? Y luego mañana pregunto la lección, o pides que haya una opinión sobre algo. Tú estás en clase. Claro, el tema está en que, por ejemplo, en mi caso me imagino que será igual que el de muchos. Nosotros, los niños no tienen ordenadores en el aula. Cuando te toca el aula de informática es cuando le sacas el mayor partido. Si no, yo lo que hago es, pues para mañana, a través de Edmodo, pues buscad o comentadme este vídeo, o haced esto otro, subid tal cosa. Y es mucho mejor que mandar tareas en un cuaderno, porque todos ven lo que otros están haciendo, motiva al que, pues mira, este ya lo ha hecho, este lo puso ayer, todos se van enterando de lo que van haciendo. Pero si encima lo tienes, o sea, los niños están conectados cuando estás con los ordenadores, entonces sobre la marcha les puedes decir, venga, a ver qué os parece esto, os pongo una frase y me hacéis tal cosa, y todos inmediatamente están pasando cosas, ¿no? Y están interactuando unos con otros, y luego ya si diseñas experiencias que traspasen las paredes del aula, pues, pero efectivamente es su entorno natural. Ellos salen del colegio y siguen con sus compañeros en Twenty. Entonces no tienes que darles explicaciones, tú a ellos no les tienes que formar para lo que les tienes que formar es para el buen uso de su identidad digital, para crear su identidad digital, para saber que eso forma parte de su imagen, igual que forma parte cómo salen vestidos, y que alguno puede tener su avatar más guerrero, más tal, como le gusta vestirse más informal o más serio, ¿no? Pero que lo que sí que es cierto es que lo mismo que aprenden que cuando están hablando entre ellos hablan de una manera, y cuando hablan con adultos o cuando hablan en un entorno hablan de otra forma y cuidan más el lenguaje, pues las redes pasa lo mismo. Ahí todo lo que pase es una muy buena forma de educarles. Dentro de la red aprenden unos de otros, porque es un poco lo que iba a decir antes. Cuando tú les mandas una tarea, cada uno lo hace en su cuaderno, y como mucho, no siempre, la ve el profesor y el alumno, pero hay días que no corriges a todos la tarea, ¿no? Aquí cuando mandas cualquier cosa, ven todos lo que hacen todos. Y además hay una parte que no debemos de perdernos, que es el animarles a comentarse, a contestar lo que otros han puesto. Entonces, entre ellos aprenden mucho unos de otros. Pero descubres cuando se sienten... es un lugar en el que se sienten espontáneos y los comentarios los hacen con mucha naturalidad. Entonces, descubres el mundo personal también de cómo cada uno enfoca las cosas, cómo interactúa con los demás, cómo se relacionan unos con otros, quién en clase le cuesta mucho transmitir porque es muy cohibido, y ahí de repente todos le admiran porque siempre da con la respuesta a esto, entonces le felicitan. Hay que potenciarlo, porque su tendencia no es a felicitar a nadie, pero
si les quieres hacer vivir lo que luego tú debes hacer para moverte en redes, por eso digo que es muy necesario haberlo experimentado primero, ¿no? Los que nos movemos en redes sociales sabes lo importante que es ay, mira esto que me he encontrado, y eso no es prepotencia, lo pones y la gente, si les gusta, te felicitan y lo comunican, y esa es una experiencia muy gratificante y te hace querer hacer otras cosas parecidas, ¿no? Pues eso hay que enseñarles a hacerlo también. Hay que enseñarles que al principio motivándoles, ¿no? El modo te permite una cosa que es para los... Yo estoy hablando de pequeños, para mí son segundo de la ESO, porque yo los demás ya son más mayores y voy dándole otro uso a la red. Pero te permite darles medallas, medalla de buen ciudadano, medalla las creas tú, ¿no? Entonces, hay algunas medallas que valen mucho, que son las de las tareas de clase, que luego equivalen a una calificación, pero hay otras medallas que les van dando como, digamos, juntan muchas y consiguen un poco de nota. Y una de ellas es las buenas maneras. A veces incluso hasta se hacen un poco repipis, porque como saben que le voy a dar medalla, pero luego lo van naturalizando. Al principio empiezan, enhorabuena, o sea, se pasan un poco en eso, pero luego lo integran dentro de su día a día y empieza a normalizarse, y eso yo creo que también es muy necesario, ¿no?